resarcimiento, ¿no? Sí, en realidad es una pregunta que, claro, que puede ser como muy general, pero creo que tiene que ver con lo que está pasando en nuestros países, ¿no? No solamente Perú, Bolivia en general, donde el extractivismo prima, ¿no? Donde la renta y la economía se basa en la extracción de los recursos naturales, ¿no? Y tarde o temprano tendremos que responder sobre lo que se está decidiendo ahora, ¿no? Porque finalmente, ¿qué futuro vamos a heredar a nuestros hijos, ¿no? Algunas ideas que me surgen sobre eso, creo que en general, creo que Raúl Sibeki en la mañana habló sobre esto, en la crisis civilizatoria, en el que todo está en cuestión, en que los gobiernos, tanto progresistas como de derecha o de izquierda, gobiernan con la anuencia y alianza de las Fuerzas Armadas y la Fuerza militar, entre otros. Es la tendencia, ¿no? La normalización de la violencia. Estamos permitiendo que pasen cosas y la gente no se moviliza tanto, ¿no? No solamente lo que pasa en Perú ahorita porque hay miedo, sino en general lo que pasa en el mundo, ¿no? Y eso tiene que ver también con el cuidado del ambiente, el recurso, la tierra, el agua como tal, ¿no? Y eso me pregunto yo, por ejemplo, en el tema extractivo minero, ¿cuál es el límite, no? ¿Cuál es el límite? Probablemente, por más que seamos conscientes de lo que va a pasar y lo que viene, cuando se acabe el agua, se acaben los minerales, ¿qué va a seguir? Alguien alguna vez me dijo, pues vamos a ir por la luna, me dijeron, ¿no? Entonces, en verdad, pareciera que la tendencia, el escenario en el tema extractivo es hasta acabar todo lo que se pueda, ¿no? Y en ese contexto, lo que hemos tenido hace poco, una pandemia de la dimensión que hemos tenido, probablemente van a haber más pandemias, ¿no? Y probablemente el tema del agua va a ser un bien elemental que va a costar, como hoy cuesta probablemente el combustible. Entonces, este es un debate clave que hay que tener, creo, desde el territorio, desde las ciudades, en las zonas, sobre todo grandes extensiones de ciudades, ¿no? Y hay un divorcio ahí entre ciudad y comunidades, ¿no? En Perú nos pasa eso, mucha gente, ciudades grandes que no saben de dónde viene el agua o de dónde viene la leche, y no se toma conciencia de lo que hay que hacer en los territorios, ¿no? Y lamentablemente hay un menosprecio y desconocimiento además por quienes cuidan y protegen la tierra y el agua, por ejemplo, y eso pasa en muchos lugares, y creo que ahí hay que empezar, digamos, a mirar hacia el territorio, las comunidades. Creo que también lo dijo Raúl, lo dijo Pablo en la mañana, es en los territorios, en las comunidades donde hay que empezar a mirar y a cuidar, porque honestamente en las ciudades además hay colapsos, hay ciudades en el mundo que ya no tienen agua y van a tener que mudarse a las comunidades, ¿no? Entonces creo que es una pregunta abierta, es cierto, pero también a tomar conciencia de lo que realmente está en cuestión en un contexto extractivo como el de nuestros países, ¿no? Gracias. Sí, yo creo, retomando un poco lo que plantean, es importante, sí, mirar, prestar atención a las resistencias, ¿no?, que se están generando. Es decir, ante este escenario de expansión del extractivismo, creo que es importante reconocer la reacción de las comunidades en la perspectiva de preservar su territorio, ejercer sus derechos. Es importante, yo creo, que a partir de estas resistencias se empiecen a generar debates y se empiece a profundizar la necesidad de modelos alternativos, consolidar un modelo de desarrollo que vaya como alternativa al extractivismo. Y un apunte más, yo creo que en relación a lo que plantea Raúl, es importante, en relación a la consulta, es importante discutir esto, ¿no? Lamentablemente, mencioné en mi exposición, la consulta en el país, a pesar de tener un reconocimiento constitucional y tener algunos precedentes judiciales, constitucionales, ha terminado siendo un mecanismo meramente administrativo de presentar información a las comunidades y de negociación en términos de cuánto contamino y cuánto te pago por esa contaminación. Es necesario discutir esto. En este momento tenemos el órgano electoral como garante de las normas y procedimientos propios, tenemos a YPFB, al Ministerio de Hidrocarburos y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, que son juez y parte, y claro, hay una situación de desamparo de las comunidades indígenas. Entonces ese debe ser, yo creo, uno de los temas que se tienen que discutir a profundidad. Pensar si realmente existe en el país en este momento, en términos de institucionalidad, una instancia que permita de alguna manera ser garante
de los derechos ambientales, territoriales, y cuando hablamos de derechos territoriales hablamos de los derechos que tienen los pueblos indígenas al ejercicio de sus sistemas sociales, políticos y jurídicos. Entonces, creo que ese es un tema que las organizaciones deben volver a discutir, deben retomar, y es uno de los tantos temas que nos llevan, digamos, a mirar esta agenda tan amplia, ¿no? Gracias, Miguel. Además que la consulta está en la Constitución y es, digamos, una suerte de garantía para los pueblos indígenas, ¿no?, que están siendo cada vez sufriendo una arremetida. Vamos a seguir con preguntas, si es que alguien todavía se anima a hacer aquí. Juan Pablo, por favor. Adelante. Juan Pablo Chimacero, de la Fundación Tierra. Quería hacer un par de preguntas a Jaime. Creo que como país es importante en cuestiones mineras tener un ojo pendiente en el Perú, porque claramente es una posibilidad que en la medida en que el boom minero que venimos experimentando en los últimos años pues desemboque en situaciones como las que se ven en el país vecino. En el Perú llevan muchos más años que nosotros involucrados en actividades mineras, pero con una dimensión y escala totalmente diferente, con la presencia de grandes empresas canadienses que básicamente controlan la política minera en el país, pero también minería a mediana y a pequeña escala, estas diferenciaciones entre minería informal, minería ilegal y una serie de categorías de pequeña minería que también son importantes, y además con presencia en la sierra y en la Amazonía fundamentalmente. Y por lo tanto pues están íntimamente ligadas a lo que pasa en Bolivia, ¿no? Las cuencas, bueno, el río Madre de Dios pues, viene del Perú, hay una relación directa entre pueblos indígenas que incluso vienen de ascendencia nómada, que de Bolivia pues suben por el cauce y pasan al Perú, y hay relaciones de intercambio, de contrabando y obviamente de narcotráfico igual. Entonces en este escenario creo que es muy importante ver qué pasa en el Perú y recoger lecciones, experiencias y recomendaciones en esa línea. Y aquí van mis preguntas. En los últimos años en Bolivia, particularmente en Valles y Altiplano, pero yo diría que en toda Bolivia, estamos viendo cómo comunidades campesinas tradicionalmente agrícolas o pecuarias, eventualmente ante el boom de precios de distintos minerales, están transitando hacia la minería y se conforman estas comunidades agromineras que tienen esta doble identidad, pero que a la vez generan una serie de tensiones internas en la medida en que se busca pues, complementar ingresos que vienen de la agricultura, que ya no alcanzan para nada, pues con otras que sí realmente imponen un verdadero peso en términos de recursos monetarios. Y pues esto trae una serie de efectos en términos del uso del agua, que se comparte entre agricultura y minería, o que entra en contradicción y en conflicto internamente, etc. ¿no? Y esto es algo que lo estamos viendo cada vez más aquí en el departamento de La Paz, en Chuquisaca, en Tarija, Cochabamba, en Oruro, en fin, y también en Tierras Bajas. Y yo quería consultar a Jaime, pues que seguro que estos procesos también se han dado, pero qué tipo de recomendaciones o análisis se pueden dar desde la experiencia del Perú hacia Bolivia, y lo mismo hacia los territorios indígenas de Tierras Bajas, ¿no? Con toda la cuestión de la contaminación y recogiendo la idea de estos territorios como espacios de resistencia ante la minería, pues desde la experiencia peruana, ¿qué recomendaciones, qué advertencias se pueden brindar a estos pueblos para pues, ejercer este puesto, esta posición como resistencia, ¿no? Gracias. Aquí hay otra consulta. Aló, buenas tardes, soy Carla Medcota. Siguiendo con el tema y también para Jaime, quisiera que nos pudiera contar, ¿no?, cómo es la normativa peruana para protección de derechos ambientales y de los pueblos indígenas, ¿no? Particularmente si está normada la consulta pública previa informada, si existen tribunales agroambientales independientes, si existe una institucionalidad
institucionalidad que pueda proteger esto, ¿no? Si existen las normas para hacerlo y si esta institucionalidad funciona. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más por aquí, tal vez? ¿Alguna pregunta? Aquí tiene una pregunta y después vamos allá. Aquí, por favor, compañero. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Germán y soy el programa de Turismo Sana tu Cuerpo, Prensa en Turismo Online. Yo les voy a hablar, preguntar para los tres, justamente en la parte turística, la parte del extractivismo está siendo muy afectada y sería un mal ojo realmente. ¿Por qué les digo eso? Porque hoy en día las tierras comunitarias de origen, como bien lo decía Miguel y demás personas, los demás presentes aquí en la tercera, son los guardianes de la naturaleza y lastimosamente a los guardianes de la naturaleza se les está quitando toda esa posibilidad de estos derechos. Yo creo que es ahora o nunca de luchar por nuestro medio ambiente, por no ir más allá de ese extractivismo, porque no dejamos a ninguna generación ningún buen ambiente que se diga. Entonces mi pregunta va para los tres, justamente cómo no afectar la parte turística, ¿no? Porque este es un mal ojo realmente, y un turista va a disfrutar la naturaleza, va a visitar áreas protegidas, y cuando va, un ejemplo, cuando va al Chapare ni tiene ningún permiso de visitar una TCO allá, o un área protegida, lastimosamente. Como bien lo decía, el narcotráfico está en todas las áreas protegidas, y nadie hace nada. Hay la ley 2033, la ley del medio ambiente, que tampoco se la pone en marcha. Y por otra parte, por último, lastimosamente no sabemos de esa denuncia de la chiquitanía que ha habido hace años, antes de los conflictos sociales, el 2019. Sabíamos que en julio y en agosto se ha iniciado justamente esa quema, tan sufrible para nuestros animales, nuestra flora y nuestra fauna, y todos estábamos pendientes de las redes sociales, y muy pocos bomberos, socorristas también han podido ayudar, pero no han llegado a nada. Muchas gracias, Pamela. Vamos allá, también la última pregunta. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eloy Valde, de Fundación Tierra. Tengo una consulta para Raúl. Durante las exposiciones de la mañana de hoy y también parte de la tarde, se ha mencionado que es imposible mantener el estado de subvención a los hidrocarburos en nuestro país. ¿Cuáles son los caminos que visualizas, Raúl, a mediano y largo plazo para reducir la subvención precisamente a los hidrocarburos en nuestro país? Mi segunda consulta va para Jaime, en sentido si podría mencionarnos cuáles han sido las medidas de mitigación al extractivismo que se ha dado con éxito en su país, que podrían ser replicados en Bolivia. Gracias. Gracias, Eloy. Tenemos 8 minutos, por lo tanto les voy a pedir que seamos puntuales. Gracias. Empezamos tal vez con Jaime, que tiene la mayor cantidad en este bloque. Gracias. Se animaron a las preguntas al final. Sí, quizás partiendo un poco de la experiencia propia y lo que estamos acompañando en los territorios, es muy complejo el tema extractivo en relación a la minería informal, ilegal, artesanal, ¿no? Hay una política, digamos, de gobierno sobre esto, pero que en realidad nadie le ha prestado atención o pocos le prestan atención, ¿no? Casi es como un sector casi abandonado, que en la práctica termina haciendo lo que hacen a través del lobby.